Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis profundo de la inteligencia artificial, pero no desde la ciencia ficción, sino desde la realidad que ya está aquí. Totalmente. Está transformando todo, a veces sin que nos demos cuenta. Exacto. Y para entender esto, nos vamos a basar en una conversación fascinante con Beatriz Sin, Ella es la socia que lidera toda la estrategia global de IA para Ernst Young. para EYC, una de las consultoras más grandes del planeta. Casi nada. Y la misión que nos planteamos es entender una contradicción que es enorme. Por un lado, los jóvenes la adoptan como si nada. Es natural para ellos. Ujú. Y por otro, el mundo corporativo, pues parece que tropieza, que se resiste o que simplemente no la usa bien. Y ahí está la clave. Vamos a ver cuál es ese error fundamental que se está cometiendo. Es que esa conversación saca a la luz una paradoja increíble, ¿no? Vemos una herramienta con un potencial creativo, ¿Sí? de accesibilidad, casi ilimitado, ¿Sí? que está cambiando vidas a un nivel muy, muy personal. Y a la vez, una incomprensión profundísima a nivel directivo, que frena todo. Es como si hablaran dos idiomas distintos. Exacto. Y lo que Beatriz Sin sugiere, y que vamos a explorar, es que la clave no está en la tecnología. No es comprar más software o contratar más ingenieros. Entonces, ¿dónde está? El verdadero cambio, dice ella, está en la mentalidad. En lo que llama tener una mentalidad AI first. Me encanta ese punto porque siempre hablamos de la IA en términos de algoritmos, de datos, Ujú. y nos olvidamos del factor humano. Mm. Y para entender esa mentalidad, ella nos da un ejemplo que me pareció extraordinario. El de su hijo, ¿verdad? Sí, el de su hijo de 11 años. Quería crear un cómic, Ok. pero se topaba con una pared. No conseguía dibujar a su personaje principal igual en las distintas viñetas. Uf, la pesadilla de cualquiera que dibuja. La consistencia. Total. Se frustraba y estaba a punto de dejarlo todo. Era un límite técnico, en su habilidad, que frenaba toda su imaginación. Claro. Y aquí la historia da un giro. Beatriz le sugiere algo muy simple. Tómale una foto a tu mejor dibujo y pídele a la IA que, basándose en él, te cree el cómic. ¿Y el resultado? Explosivo. La tecnología no solo resolvió el problema técnico, sino que, según cuenta, desató horas y horas de creatividad pura. ¡Wow! El niño pasó de estar atascado en 3 viñetas a crear una historia completa. O sea, la IA no fue una máquina que le hizo el trabajo. Para nada. Fue un socio creativo, un expansor de su propia mente. Y ese es el núcleo, ¿no? El núcleo de esa mentalidad AI first que vemos en los más jóvenes. No la ven como un reemplazo, la ven como un colaborador. Totalmente. Ella de hecho menciona otros casos, muy personales, muy potentes. Sus otros hijos. Uno es sordo y el otro tiene un ligero retraso madurativo. Y ambos usan herramientas como Gemini o ChatGPT de una forma que a nosotros ni se nos ocurriría. ¿Cómo, por ejemplo? Pues buscan ejercicios de refuerzo, le piden que les explique de otra manera lo que no entendieron en clase. ¡Qué increíble! Para ellos, la IA es el primer recurso al que acuden. Para aprender, para planificar, para crear. Es un cambio de paradigma total. Es fascinante. Es como si la usaran de extensión de su propia mente. Un superpoder. Pero luego miras al mundo corporativo y es como un universo paralelo. Ahí es donde se pone la cosa compleja. Y la conversación con Sin revela una paradoja en los datos que es para enmarcar. A ver, Por un lado, un estudio del MIT, muy respetado, dice que el 95% de las empresas no obtienen resultados positivos con sus proyectos de IA. el 95%. El 95% fracasan. Una cifra demoledora. O sea, básicamente todo el mundo. Suena que la tecnología es un fiasco a nivel empresarial. Pero espera, porque al mismo tiempo, otra encuesta revela que el 97% de los directivos Ajá. afirman que están sacando muchísimo partido a la IA. A ver. Eso es imposible. Las dos cifras no pueden ser verdad. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es puro postureo para los accionistas o hay una desconexión fundamental sobre lo que significa sacar partido? Yo creo que es lo segundo y es el diagnóstico central de Beatriz Sin. Su conclusión no es que la IA no funcione. Es que ese 95% de las empresas, pues no tienen idea de cómo implementarla. Ok. Y la razón, según ella, es histórica y conceptual. ¿A qué te refieres con eso? Mira, desde la revolución industrial,
Todas las tecnologías, desde la máquina de vapor hasta los ordenadores, han sido tecnologías orientadas a procesos. Entiendo. Como automatizar una línea de montaje, por ejemplo. El proceso ya existe, la máquina solo lo acelera. Exactamente. Su función era hacer un proceso que ya existía más rápido, más barato o más eficiente. Pero la IA generativa, por primera vez en la historia, es una tecnología orientada a objetivos. Objetivos. Y esta es la idea que lo cambia todo. A ver, orientado a objetivos suena un poco a jerga corporativa. ¿No hemos trabajado siempre por objetivos? ¿Cuál es la diferencia real? Es una gran pregunta. La diferencia es sutil pero radical. Antes, un directivo definía un objetivo. Por ejemplo, reducir costos de logística un 10%. ¿Ok? Y luego diseñaba un proceso humano y tecnológico para alcanzarlo. El control estaba en el cómo. Claro. Con la IA, tú le dices, este es el objetivo, averigua tú el mejor proceso para conseguirlo. Le entregas el cómo. Le entregas el cómo. Y esa autonomía, esa pérdida de control sobre el proceso, es lo que aterra a muchos directivos formados en el siglo XX. Claro. Ella dice que la IA intentará conseguir el objetivo, cueste lo que cueste. Por eso es tan vital tener una regulación y una ética muy robustas. Por supuesto, porque si el objetivo es maximizar beneficios sin más, una IA sin barreras podría tomar decisiones éticamente inaceptables. Exacto. Pero cuando se hace bien, los resultados son de otro planeta. El análisis de Zinn destaca un dato que es brutal. Las empresas nativas en IA, ¿Las que nacieron con esta mentalidad? esas, tienen unos ingresos medios por empleado de $2.2 millones. 2.2 millones. Es una cifra astronómica. Demuestra que no están solo optimizando procesos viejos. Están inventando formas completamente nuevas de crear valor. ¿Y los que logran ver esto? Son los directivos que, como los hijos de Beatriz, usan la IA en su vida personal y entienden su poder de forma intuitiva. Esa paradoja es tremenda. El 95% falla, pero la minoría que acierta lo hace a una escala nunca vista. Esto me lleva a pensar en los que sí lo están haciendo bien. Y la conversación nos da un ejemplo gigantesco desde dentro. La propia transformación de Ernst & Young. Uf, sí. Hablamos de una inversión de $1.400 millones para que 400,000 empleados en todo el mundo lo adopten. La escala es difícil de imaginar. Y lo interesante es que no fue un éxito inmediato. No, para nada. Beatriz 50, que al mes de tomar el cargo, se encontró con una avalancha. Los empleados, llenos de entusiasmo, habían propuesto 800 casos de uso diferentes para la IA. 800. Era un caos creativo, pero inmanejable. Imposible de ejecutar. ¿Y cómo pones orden en ese caos? O sea, ¿cómo decides por dónde empezar con 800 ideas sobre la mesa? Pues aplicando precisamente esa mentalidad de objetivos. En lugar de evaluar cada idea por separado, fueron a lo más profundo del negocio. A los números. A los números duros. Analizaron el EBITDA de la compañía, que es, para que se entienda, el beneficio bruto, la caja que genera el negocio. Y cruzaron esos 800 casos de uso con los datos de dónde se creaba más valor y dónde había más fricción. ¿Y el resultado fue? Una simplificación radical. Pasaron de 800 a solo 8. De 800 a 8. Sí. Pero esos 8 proyectos prioritarios tenían un valor potencial estimado de $2,000 millones. Increíble. De repente, pasaron del caos a tener una hoja de ruta clara, ambiciosa y con un impacto medible. Dame un ejemplo. Pues, en lugar de 20 proyectos pequeños para mejorar cómo se redactan correos, crearon una sola iniciativa estratégica para que la IA ayudara a los auditores a analizar miles de documentos en minutos, una tarea que antes llevaba semanas. El valor estaba ahí, clarísimo. Una hoja de ruta así es un gran paso. Pero una cosa es tener el mapa y otra que 400,000 personas decidan seguirlo. Totalmente. Sobre todo en culturas corporativas que pueden ser muy resistentes al cambio. Exacto. Y aquí entra el que, según Sinek, es el pilar fundamental e innegociable, la formación. Pero no el típico curso online que haces una vez y te olvidas. Hablamos de un programa continuo, personalizado, y que empieza desde la cima. Muy en serio. Desde la cima. El Comité de Dirección Global, incluida la presidenta, tiene formación obligatoria cada 2 meses. Obligatoria.
Y cuando digo obligatoria, significa que todo lo demás en sus agendas se para. No hay excusas. Me parece increíble. Obligar a la presidenta a parar todo para formarse. Imagino que habría cierta resistencia a esa idea. Seguramente. Pero la visión de Beatriz fue que, si el liderazgo no lo vive y no habla el mismo idioma, la transformación es imposible. Es un mensaje potentísimo para toda la organización. Y parece que funcionó, porque luego lanzaron cursos para los 400,000 empleados. ¿También obligatorios? No, estos no. Pero la adopción fue masiva. 380,000 personas se apuntaron voluntariamente. ¡Wow! ¿Y cuál fue la clave ahí? La clave, y ella insiste mucho en esto, es que la formación está obsesionada con una cosa: que cada empleado vea la diferencia brutal en su día a día con IA y sin IA. Ah, claro. Cuando experimentas que una tarea de 3 horas ahora te lleva 5 minutos, esa es la palanca que fuerza el cambio de mentalidad. No hay vuelta atrás. Esta transformación interna en EY casi parece un microcosmos de lo que viene para toda la economía. Si una empresa así está cambiando a esta velocidad, ¿qué significa para el resto? Pues Beatriz Sin es muy directa al respecto. Dice que esta es literalmente la última generación de directivos que trabajará con una fuerza laboral compuesta exclusivamente por humanos. Uf, qué frase. El concepto de organizaciones híbridas con humanos y agentes de IA colaborando ya no es una predicción, es una realidad incipiente. Cuando dice agentes de IA, ¿a qué se refiere exactamente? Porque suena muy futurista. En esto, el agente de IA de una fábrica detecta que el stock de una pieza, digamos unos tornillos, está bajo. Ok. En lugar de enviar una alerta a un humano, se comunica directamente con el agente de IA de un proveedor. Negocia el precio en tiempo real, basándose en la demanda, la oferta, y hace el pedido. Todo de máquina a máquina. Sin intervención humana. Esto ya está empezando a pasar en cadenas de suministro muy avanzadas. Y eso nos lleva directamente a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Ajá. ¿Nos va a quitar el trabajo la IA? La respuesta que da ella es matizada y urgente. A corto plazo, cree que no veremos un reemplazo masivo de empleos, pero su advertencia es contundente. ¿Cuál? El empleado que usa la IA sí va a desplazar al que no la usa. Ah, No se trata de humanos contra máquinas, sino de humanos aumentados por máquinas contra humanos que no lo están. es como darle una calculadora a un contable en los 80s. El que se negó a usarla, simplemente. Se quedó atrás. Exacto. Y esto nos lleva a un debate social, político, que, según la conversación, simplemente no estamos teniendo con la seriedad que requiere. Para nada. Se anticipa un crecimiento económico enorme. Históricamente, estas tecnologías que disparan la productividad generan una riqueza inmensa. El problema no es si habrá riqueza. El problema es cómo se va a gestionar y distribuir esa riqueza. Y ya estamos viendo una brecha global en esto. ¿Sí? Los datos que manejan en EY muestran que los países asiáticos y de Oriente Medio tienen niveles mucho más altos de confianza y adopción de la IA. Más que en Occidente. Mucho más. Y esa confianza se está traduciendo en una ventaja competitiva que podría redefinir el equilibrio económico mundial en la próxima década. Mientras tanto, aquí, en la política occidental, La visión es alarmantemente corta. Se sigue tratando a la IA como una herramienta más, algo que regular en un sector. en lugar de verla como... Como lo que es, una infraestructura estratégica, la base de un nuevo modelo de país, como lo fueron la electricidad o Internet. Y la diferencia en la inversión lo dice todo. Totalmente. Ella señala que toda Europa moviliza unos 1.000 millones de euros en fondos públicos. Que suena a mucho, pero... Pero es que una sola empresa como EY está invirtiendo 1.400 millones. Y se rumorea que Meta le pagó 2.000 millones de dólares a un solo investigador. Las escalas son incomparables. Son tan dispares que es evidente que la innovación la está liderando el sector privado, no los estados. A pesar de todo este impulso, de esta inversión, si hay una palabra que se repite en la conversación es incertidumbre. Nadie, ni siquiera los que están en el centro del huracán, se atreve a predecir qué pasará en 5 años. Es que el ritmo es tan vertiginoso que las predicciones se vuelven obsoletas en meses. Beatriz comenta cómo las estimaciones sobre la llegada de la inteligencia artificial general, la AGI. Una IA con capacidades humanas. Exacto, pues han oscilado salvajemente. Sam Altman, de OpenAI, llegó a predecirla para 2025. Que ya vemos que no. Claro,
Y ahora los expertos hablan de 1 año, 3 años, 10 o incluso 100 años. El rango es enorme porque estamos en territorio desconocido. Y para navegar esa incertidumbre, en EY han desarrollado varios escenarios de futuro. Sí, han trazado 4 grandes futuros posibles. Se mueven en 2 ejes. Por un lado, si la IA será definida por sus éxitos espectaculares o por sus fracasos. Ok. Y por otro, si el futuro que nos trae será de crecimiento para todos, o de recursos escasos concentrados en manos de unos pocos. O sea, un futuro de IA para todos o uno de IA para la élite. Justo. Y la conclusión que sacas de esos escenarios es la parte más importante. Absolutamente. Porque lo que descubrieron es que, independientemente del escenario que se cumpla, el optimista, el pesimista, el que sea, en todos ellos, la inteligencia artificial juega un papel absolutamente determinante. Conclusión. El debate sobre IA sí o IA no Es una completa pérdida de tiempo. Es como debatir si queremos que exista Internet. Ya está aquí. La única pregunta que importa es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo gestionamos los riesgos? ¿Cómo aseguramos una transformación justa? ¿Y cómo fomentamos esa cultura AI first para no quedarnos atrás? Ella usa una metáfora muy potente para describir el momento actual. Dice que estamos en la calma antes de la tormenta. Sí, y es una imagen perfecta. Puede que ahora haya un cierto silencio mediático sobre la AGI, que el revuelo inicial de los chatbots haya bajado un poco. Cierto. Pero eso no significa que el avance se haya detenido. Al contrario, la inversión en mejorar la capacidad de razonamiento de los modelos, que es el siguiente gran salto, es brutal. Y está ocurriendo a puerta cerrada en los grandes laboratorios. La tormenta, de una forma u otra, va a llegar. Entonces, si tuviéramos que destilar lo más importante de este análisis, ¿con qué nos quedamos? Para mí, lo primero es que la mentalidad AI First no es un eslogan. No. Es un cambio profundo en cómo nos enfrentamos a los problemas. Verla como un socio, no como una herramienta. Sí. Lo segundo, que la verdadera transformación no está en optimizar procesos viejos, sino en reinventar el negocio a través de objetivos audaces. Totalmente. Y tercero, que la formación continua y seria, desde el presidente hasta el último empleado, no es una opción. Es la única estrategia de supervivencia. Sí. Y para dejar una idea final sobre la que reflexionar, hay algo que Beatriz Sin repite. Dice que la IA es una tecnología orientada a objetivos, que intentará lograrlos por cualquier medio. Si empezamos a delegar la consecución de nuestros objetivos de negocio a sistemas cada vez más autónomos, eso nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda, casi filosófica. ¿Cuál? Ahora que tenemos una herramienta tan increíblemente poderosa para alcanzar metas, ¿estamos seguros de que nuestros objetivos actuales como empresas y como sociedad son los correctos?